¿Sabías que mientras muchos cristianos aplauden con fervor sus propias decisiones y caminos espirituales, en realidad están celebrando su propia caída? Sí, su propia caída, pero la mayoría ni siquiera lo percibe. Este no es un juicio suave ni un mensaje cómodo, es un llamado urgente, una alarma estridente en medio del ruido espiritual que inunda nuestras iglesias y corazones. Porque lo que está sucediendo no es avivamiento, es otra cosa, mucho más peligrosa. Imagina por un momento a una multitud en una iglesia, brazos levantados, voces al cielo, palmas que resuenan con entusiasmo. Pero detrás de ese escenario, ¿qué hay realmente? ¿Qué está siendo celebrado? ¿Es la presencia viva de Dios o es un espectáculo, una máscara que oculta el desgaste espiritual? Lo que pocos se atreven a decir es que esa celebración puede ser el preludio de una caída inevitable, de un alejamiento silencioso de la verdad que salva. No es que Dios haya dejado de actuar, ni que el Espíritu se haya retirado, pero sí hay algo perverso en juego, una estrategia disfrazada de bendición. ¿Cuántos hermanos y hermanas han confundido la emoción momentánea con un verdadero encuentro con el cielo? ¿Cuántos han sido atrapados por promesas vacías y mensajes que solo inflan el ego y apagan el fuego genuino? Si estás aquí, escuchando estas palabras, prepárate, porque la revelación que viene a continuación no te dejará indiferente. Porque la cruda realidad es que una gran parte del llamado avivamiento, que hoy se celebra, es una ilusión cuidadosamente tejida. Una ilusión que mantiene a las multitudes felices pero estancadas, fervientes pero dormidas, vibrantes pero muertas por dentro. Y esto, querido hermano o hermana, es un pecado silencioso, un pecado disfrazado de culto, un pecado que Dios detesta. El peligro más grande no está en los enemigos de fuera, sino en lo que nosotros mismos aplaudimos sin cuestionar. Cuando un pueblo comienza a festejar sus propios logros espirituales, sus propias emociones y sus propias experiencias, sin mirar al altar ni someterse a la verdad eterna, está dando la espalda a Dios. Está aplaudiendo su propia caída, y ni siquiera lo nota. ¿Qué hacer cuando lo que se siente como un avivamiento no produce frutos verdaderos? ¿Cómo reconocer el engaño disfrazado de un mover del Espíritu? Estas preguntas son vitales, porque de ellas depende si permaneceremos firmes o si caeremos en la trampa que el enemigo ha sembrado dentro de la misma casa de Dios. Pero esto no es para desanimarte ni para hundirte en la desesperanza. Al contrario, es una invitación a despertar, a abrir los ojos y ver más allá del espectáculo. Porque aún en medio de esta crisis, Dios sigue buscando a un remanente, a aquellos que no se conforman con aplausos vacíos, sino que anhelan una relación real y transformadora. La caída que muchos aplauden no es inevitable si decidimos mirar con honestidad y valentía la realidad espiritual que nos rodea. Pero para eso, primero hay que admitir que algo está mal, que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que se celebra es bendición. Esta es la verdad incómoda que pocos quieren escuchar, pero que no podemos callar. Prepara tu corazón para profundizar en este tema, porque lo que viene no es un sermón más, es una llamada radical a la verdad, una sacudida para que no nos quedemos en la superficie. ¿Estás listo para descubrir qué está realmente aplaudiendo la iglesia hoy? No cierres los ojos, no te dejes engañar por la multitud, porque lo que no ves puede ser lo que más te destruya. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Aquí no vendemos promesas vacías ni mensajes tibios. Traemos la verdad desnuda que pocos se atreven a decir. Si estás listo para despertar y dejar de aplaudir tu propia caída sin darte cuenta, este es tu lugar. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta voz que desafía el status quo espiritual. Suscríbete ahora y acompáñanos en esta batalla por la verdad. Ahora volvamos a lo que realmente importa. ¿Qué está sucediendo dentro de tantas iglesias hoy en día que hace que los cristianos celebren algo que, en realidad, los está hundiendo? Esta pregunta no es un simple cuestionamiento, es una alarma para todo aquel que ama la verdad
y desea ver su fe viva y genuina. Lo primero que debemos entender es que la mayoría no lo hace con mala intención. Nadie se levanta en la mañana pensando en caer o en alejarse de Dios. Sin embargo, el enemigo ha perfeccionado su estrategia: disfrazar la derrota espiritual como victoria, el error como experiencia y el ruido emocional como mover del espíritu. El resultado es una iglesia que parece vibrar, pero en realidad está anestesiada, celebrando su propia ruina con aplausos y cánticos. Esto sucede porque la línea entre un verdadero avivamiento y un simple fenómeno emocional es muy delgada. Los sentimientos pueden ser poderosos, y cuando una multitud se une en un momento de emoción colectiva, es fácil pensar que Dios está en medio. Pero no siempre es así. El problema aparece cuando esa emoción no se traduce en transformación, cuando las vidas no cambian realmente, y cuando la gloria se roba para alimentar egos en vez de humillar corazones. Es aquí donde muchos cristianos están cegados. Se convencen de que están creciendo espiritualmente porque asisten a eventos multitudinarios, reciben profecías o viven experiencias sobrenaturales pasajeras. Pero si no hay fruto, si no hay amor real, si la santidad no avanza, ese avivamiento es un espejismo. Es la celebración de una caída que nadie quiere aceptar. ¿Sabías que la Biblia advierte contra este tipo de falsos avivamientos? En 2 Timoteo 3:5, Pablo habla de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. La iglesia aplaude con fervor, pero lo que realmente está recibiendo es un disfraz que oculta el deterioro espiritual. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que la propia iglesia, el cuerpo de Cristo, se convierta en cómplice de su caída? La respuesta está en el orgullo, la comodidad espiritual y la falta de discernimiento. Cuando preferimos la aceptación social y los aplausos humanos a la búsqueda de la verdad y la humildad, abrimos la puerta para que el enemigo se infiltre. Además, la falta de enseñanza profunda y la evasión del combate espiritual han dejado un terreno fértil para este fenómeno. Muchos líderes han preferido mensajes populares, agradables y carismáticos en lugar de confrontar con la palabra dura y transformadora que realmente sacude. Esto nos lleva a una consecuencia grave: el peligro de morir espiritualmente sin darnos cuenta. Un cristiano puede estar activo, asistir a la iglesia, participar en eventos y aún así estar cayendo en un abismo sin fondo. La diferencia está en que no hay señales visibles externas, solo un corazón que se adormece lentamente. Por eso es fundamental que te mantengas alerta y despierto. Que no te conformes con la emoción del momento ni con las multitudes aplaudiendo sin sentido. La verdadera victoria espiritual es silenciosa, profunda y transforma desde adentro hacia afuera. No se mide en cantidad de asistentes ni en la intensidad de un canto, sino en vidas renovadas y corazones rendidos. En las siguientes partes vamos a descubrir cómo identificar esta caída disfrazada, qué señales no debes ignorar y cómo proteger tu fe para no ser parte de esta trampa peligrosa. Porque aunque muchos aplaudan, solo unos pocos escuchan la verdadera voz que clama en el desierto. ¿Estás listo para continuar? No olvides que el camino hacia la verdadera libertad espiritual comienza con la decisión de no seguir la corriente, sino de nadar contra la marea hacia la verdad. La pregunta que no podemos ignorar es: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que los cristianos llamados a discernir, a velar y a resistir se han convertido en una audiencia que aplaude su propia desconexión espiritual, creyendo que están más cerca de Dios que nunca? La respuesta es dura pero necesaria. Hemos cambiado el altar por un escenario, la cruz por un show y la presencia de Dios por una emoción manipulada. Lo que antes era reverencia, ahora es entretenimiento. Lo que antes era temor santo, ahora es rutina religiosa. En lugar de entrar en la presencia de Dios con temor y temblor, muchos entran con el celular en la mano, buscando el mejor ángulo para grabar una experiencia que muchas veces ni siquiera es real. El centro dejó de ser Cristo y pasó a ser la experiencia personal. Este desvío no fue repentino,
Fue lento, calculado, progresivo. Poco a poco, se dejaron de predicar mensajes que confrontan y comenzaron a predominar aquellos que simplemente levantan el ánimo. En vez de llamar al arrepentimiento, se comenzó a ofrecer afirmaciones positivas. En lugar de formar discípulos, se empezaron a formar fans. Así, sin darnos cuenta, fuimos bajando la guardia, hasta que lo falso se instaló como lo normal. Y lo más trágico es que muchas veces se hace en el nombre de Dios. Se dice que todo lo que sucede es obra del Espíritu Santo, pero ¿realmente lo es? ¿Acaso el Espíritu de Dios glorifica al hombre? ¿Hace espectáculos con lágrimas forzadas y música diseñada para manipular emociones? No. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, produce arrepentimiento, santidad, amor verdadero y obediencia. Todo lo demás es una copia barata, una simulación peligrosa. Hay una verdad bíblica que debemos recordar. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. 2 Corintios 11:14 nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y si él se disfraza, también sus obras pueden parecer celestiales, aunque estén destinadas a destruirnos. Muchos de los que hoy están aplaudiendo en la iglesia no se dan cuenta de que lo que aplauden es precisamente el engaño que los está separando del verdadero evangelio. Los sentimientos pueden ser engañosos. El corazón, como dice Jeremías 17:9, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es por eso que la vida cristiana no puede depender de emociones, sino de convicciones firmes basadas en la verdad de la palabra. Pero si esa palabra ya no es predicada con fidelidad, ¿qué tipo de cristianos estamos formando? Muchos de los que hoy llenan auditorios no buscan a Cristo. Buscan sentirse bien. No buscan ser corregidos. Buscan ser validados. Y cuando una comunidad espiritual alimenta ese deseo egoísta, se convierte en un espectáculo religioso que agrada a las masas, pero entristece al espíritu. Ahí es cuando comienza la caída, cuando la gente deja de buscar a Dios por lo que Él es y empieza a buscarlo por lo que puede darles emocionalmente. Y lo más alarmante es que estas caídas no se ven desde afuera. No hay un desplome visible, no hay escándalo, no hay pecado evidente. Todo parece continuar como siempre. La música sigue, la programación fluye, los eventos se multiplican. Pero por dentro hay corazones vacíos, secos, desconectados. Cristianos que aplauden con las manos mientras su espíritu se apaga en silencio. ¿Estás dispuesto a examinar si tú mismo estás cayendo sin darte cuenta? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo visible y preguntarte si lo que estás celebrando es realmente de Dios o solo una sombra vacía? Esta es la hora de abrir los ojos, la hora de hacer una pausa y discernir. Porque el enemigo no necesita destruirte con pecado evidente si puede adormecerte con religión superficial. Vamos a explorar las señales ocultas que revelan si estás aplaudiendo una caída disfrazada de avivamiento. Algunas te sorprenderán, otras te dolerán, pero todas son necesarias si de verdad queremos volver a lo que importa, una vida rendida, sincera, profunda, delante del Dios vivo. Ahora que hemos visto cómo la emoción y el espectáculo han desplazado la verdadera reverencia, es momento de identificar las señales que revelan cuando una iglesia o un creyente está aplaudiendo su propia caída sin darse cuenta. Estas señales no siempre son evidentes a simple vista. Muchas veces se esconden detrás de palabras bonitas y rostros sonrientes, pero son tan reales como letales. La primera señal es la ausencia de fruto real. El avivamiento genuino se refleja en vidas transformadas, en corazones que abandonan el pecado, en familias restauradas, en comunidades que viven el amor y la justicia de Dios. Si solo ves personas emocionadas, pero sin cambios profundos, estás frente a una ilusión peligrosa. La emoción sin fruto es como un fuego artificial. Brilla mucho, dura poco y luego solo queda humo y oscuridad. Otra señal alarmante es la exaltación del líder o del movimiento en lugar de Cristo. Cuando el foco deja de estar en Jesús y pasa a estar en una persona,
en un ministerio o en una experiencia, la adoración se distorsiona. La verdadera iglesia adora a Dios en espíritu y en verdad, no a celebridades espirituales ni a modas pasajeras. También debes estar atento a la manipulación emocional disfrazada de un mover espiritual. Cuando se promueve que las lágrimas, los gritos o las reacciones extremas son prueba de que Dios está obrando, se está confundiendo lo emocional con lo espiritual. El Espíritu Santo produce paz, convicción de pecado y amor genuino, no espectáculo ni histeria colectiva. Una cuarta señal es la falta de arrepentimiento real y profundo. Muchas veces se predican mensajes que suenan bien y que animan a seguir adelante, pero que evitan confrontar el pecado y la necesidad de cambio radical. Sin arrepentimiento no hay vida nueva, solo una fachada que tarde o temprano se caerá. Además, la división y la crítica sin amor dentro del cuerpo de Cristo pueden ser una señal de que algo anda mal. Un avivamiento verdadero une y fortalece, mientras que un movimiento vacío puede generar juicios, exclusiones y conflictos disfrazados de corrección espiritual. No menos importante es el descuido de la palabra. Cuando la Biblia es puesta en segundo plano o reinterpretada para acomodar la comodidad de la congregación, se está abriendo la puerta al engaño. La verdad bíblica no puede ser alterada para que encaje con nuestras preferencias o con la cultura dominante. Estas señales, aunque dolorosas, son una oportunidad para despertar y corregir el rumbo. Reconocerlas es el primer paso para salir de la trampa y volver a la fuente de vida que es Cristo. No se trata de condenar, sino de llamar a la honestidad y a la búsqueda sincera de la verdad. Porque al final, el problema no es que la gente celebre, sino que celebre algo que no es de Dios. Y eso es lo que está matando lentamente la iglesia. La falta de discernimiento, la ceguera espiritual y el amor por lo cómodo en vez de por lo verdadero. Por eso, es vital que cada creyente se examine con sinceridad y se pregunte, ¿qué estoy celebrando realmente? ¿Estoy buscando a Dios con todo mi corazón o solo las emociones que me hacen sentir bien? ¿Mi vida refleja un cambio auténtico o solo una fachada para los demás? Responder estas preguntas puede ser incómodo, pero es el camino hacia la verdadera libertad espiritual. Porque solo cuando dejamos de aplaudir nuestra caída, podemos empezar a aplaudir la obra poderosa y transformadora de Dios en nosotros y en la iglesia. La batalla está en el interior, y solo los que deciden luchar por la verdad, por la santidad y por una fe genuina, serán los que vean la verdadera luz del avivamiento. No permitas que la oscuridad disfrazada de luz te engañe. El tiempo para despertar es ahora. Es fácil señalar a otros y culpar a líderes, tradiciones o a la cultura de la iglesia por la caída que estamos viviendo. Pero la verdad más incómoda es que todos somos parte del problema y a la vez de la solución. No existe un afuera al cual echar la culpa. Esta caída que muchos aplauden comienza en el corazón de cada creyente, en nuestra indiferencia, en nuestra falta de compromiso real con la palabra y la santidad. Cada aplauso, cada cántico sin convicción, cada emoción efímera sin fruto, es una pieza más en la construcción de esa caída que tanto criticamos. Cuando no exigimos más de nosotros mismos, cuando nos conformamos con la comodidad espiritual y dejamos que la rutina sustituya la búsqueda apasionada de Dios, estamos cooperando con el enemigo sin darnos cuenta. Es responsabilidad personal examinar nuestra fe con sinceridad brutal. ¿Estamos viviendo realmente como discípulos o solo como espectadores de un show religioso? ¿Estamos sometidos a la autoridad de la palabra o somos dictadores de nuestras propias emociones? La caída espiritual se acelera cuando el cristiano se vuelve autoindulgente, elige la comodidad en lugar del sacrificio y prefiere la aceptación humana sobre la obediencia divina. Pero la responsabilidad no es solo individual. La comunidad también tiene un papel crucial. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde la verdad se proclama sin miedo, donde el amor corrige y edifica, y donde la santidad no es un ideal lejano, sino una realidad palpable.
Cuando la congregación se vuelve un espacio para el aplauso fácil, para la popularidad y la superficialidad, la caída colectiva se vuelve inevitable. Los líderes tienen una enorme responsabilidad en este escenario. No se trata de ser duros por ser duros, sino de ser fieles a la misión de guiar a la iglesia hacia la madurez espiritual. Cuando los pastores y maestros evitan confrontar los pecados y las falsas doctrinas para no perder popularidad o asistentes, están permitiendo que la caída se profundice. La fidelidad a la palabra de Dios debe ser la prioridad máxima, incluso si eso significa enfrentar oposición o incomodidad. A la vez, cada miembro del cuerpo debe tener un espíritu de discernimiento activo, dispuesto a escuchar, corregir y ser corregido. El yo sé todo o el no necesito nadie son actitudes que solo alimentan la ceguera espiritual. La humildad es la clave para salir del círculo vicioso de la caída disfrazada de avivamiento. Además, no podemos olvidar que la batalla espiritual es real y violenta. Satanás no juega limpio, busca dividir, confundir y destruir desde adentro. Por eso, la unidad en la verdad y la oración constante son armas indispensables para resistir y avanzar. La responsabilidad también implica tomar decisiones valientes, alejarse de lo que sabe que es mentira, denunciar las falsas enseñanzas y buscar la comunión con creyentes que realmente anhelan la verdad. No podemos ser parte del espectáculo si queremos ser parte del verdadero avivamiento. Al final, aplaudir la caída es elegir permanecer en la sombra cuando Dios nos llama a caminar en la luz. La invitación es clara: despertar, asumir la responsabilidad de nuestra fe y ser protagonistas de la restauración que tanto necesitamos, porque solo así, individual y colectivamente, podremos detener la caída y comenzar a construir la iglesia que Dios desea. Esta reflexión puede incomodar, pero es la medicina necesaria para sanar. La elección está en nuestras manos: seguir aplaudiendo en la oscuridad o levantarnos y celebrar la gloria del Dios vivo que nos transforma desde adentro. En medio de esta crisis espiritual, las historias reales de vidas tocadas por la verdad son faros de esperanza que iluminan la oscuridad. Porque no todo está perdido, y aunque muchos aplaudan su caída sin saberlo, hay quienes han decidido romper con esa corriente y caminar en la luz verdadera. Considera el caso de Ana, una joven que creció en una iglesia donde todo era fiesta y emoción, pero donde la enseñanza profunda y la confrontación con el pecado eran inexistentes. Durante años, Ana asistió a eventos multitudinarios, vivió experiencias emotivas y se sintió parte de un movimiento vibrante. Pero en su corazón, algo estaba vacío. Una voz interior clamaba por algo más auténtico. Un día, cansada de solo aplaudir lo que parecía un avivamiento, Ana comenzó a buscar respuestas en la palabra, a cuestionar lo que se predicaba y a pedir discernimiento. Descubrió que muchas de las promesas que había escuchado no tenían respaldo bíblico, que muchas enseñanzas eran superficiales y que la verdadera santidad exigía un compromiso profundo y radical. Esta búsqueda no fue fácil. Ana enfrentó rechazo, críticas y la tentación de regresar a la comodidad del espectáculo religioso, pero decidió seguir firme y poco a poco su vida empezó a transformarse de verdad. La emoción pasajera dio paso a una fe sólida. El ruido se convirtió en silencio para escuchar a Dios, y el aplauso vacío fue reemplazado por un corazón rendido. Esta historia no es aislada. Hay miles de creyentes que están despertando, que se niegan a seguir celebrando una caída disfrazada de avivamiento. Ellos entienden que el verdadero mover del Espíritu Santo cambia vidas, produce fruto y lleva a la iglesia a un nivel más alto de compromiso y santidad. Por otro lado, también existen ejemplos de comunidades enteras que, al reconocer su estado, decidieron hacer un cambio radical. Iglesias que comenzaron a priorizar la enseñanza profunda, que restauraron la autoridad de la palabra y que promovieron una cultura de arrepentimiento y amor genuino. Estos movimientos han visto cómo Dios actúa poderosamente cuando se apartan de la superficialidad y vuelven a lo esencial.
Pero estas historias de restauración y esperanza no deben hacernos olvidar el peligro constante. El enemigo siempre está al acecho, listo para ofrecer atajos y soluciones fáciles, para disfrazar la caída con palabras bonitas y emociones pasajeras. Por eso, es necesario estar firmes, alertas y arraigados en la verdad. Cada historia de transformación comienza con una decisión. La decisión de no conformarse con lo que el mundo espiritual ofrece como espectáculo, sino de buscar la presencia real de Dios. Esa decisión puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero es el camino hacia la libertad y la vida abundante que Cristo prometió. No importa cuántas veces hayas aplaudido sin darte cuenta, siempre hay oportunidad de volver a empezar. El avivamiento verdadero no depende de la cantidad de personas ni de la intensidad del momento, sino de la sinceridad del corazón que se rinde a Dios. Así que, si te sientes identificado con esta historia, si alguna vez has sentido ese vacío tras la emoción, te animo a dar el paso valiente hacia una fe auténtica. No estás solo. Hay un remanente que también está despertando, dispuesto a caminar contigo hacia la verdad. La invitación es clara. No aplaudas tu caída, sino que te levantes y camines hacia la verdadera luz. Porque solo ahí, en la humildad y la obediencia, encontrarás el avivamiento que transforma vidas y glorifica a Dios. Llegamos a un punto crucial. ¿Qué hacer para no ser parte de esa multitud que aplaude su propia caída? La respuesta no está en fórmulas mágicas ni en recetas rápidas, sino en un compromiso radical con la verdad y la transformación personal y comunitaria. Primero empieza con un examen de conciencia sincero. No se trata de buscar culpables afuera, sino de mirar hacia adentro con honestidad. Pregúntate, ¿estoy celebrando a Dios o a mis propias emociones? ¿Mi vida refleja un cambio real o solo una fachada para los demás? ¿Estoy dispuesto a renunciar a la comodidad espiritual para buscar santidad verdadera? Luego, renueva tu compromiso con la palabra. La Biblia es la brújula que no falla, la verdad que sostiene cuando todo lo demás falla. Dedica tiempo diario para leerla con espíritu abierto, dispuesto a ser confrontado y transformado. No busques solo mensajes que te hagan sentir bien, sino aquellos que te desafíen a crecer. Además, cultiva la humildad para aceptar correcciones. No permitas que el orgullo te ciegue al punto de justificar lo errado. Busca comunidades de fe auténticas, donde la verdad se diga con amor y firmeza. Rodéate de hermanos y líderes que no tengan miedo de señalar cuando te desvías del camino. La oración constante es otra clave. No una oración superficial, sino una comunicación profunda y sincera con Dios, pidiendo discernimiento, fortaleza y renovación. La batalla espiritual se gana primero en el altar de la oración. También evita la comodidad espiritual. No te conformes con la rutina ni con eventos que solo buscan emocionar. Busca crecer en la fe, en el conocimiento y en la práctica diaria. La verdadera transformación se da en lo cotidiano, no en momentos pasajeros. Por último, actúa. No te quedes en la queja ni en la observación pasiva. Si reconoces que algo anda mal en tu iglesia o en tu entorno espiritual, sé parte del cambio. Denuncia las falsas enseñanzas, apoya la predicación fiel y motiva a otros a buscar la verdad con valentía. Recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene un papel vital en su salud y crecimiento. No podemos permitir que la indiferencia o la superficialidad la lleven a la ruina. El avivamiento verdadero comienza contigo, con una decisión firme de no aplaudir la caída, sino de ser agente de restauración. Esta es la hora de despertar y actuar. La historia no la escriben los que aplauden la derrota, sino los que luchan por la victoria. ¿Estás dispuesto a ser uno de ellos? El llamado está hecho, la elección es tuya. Ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Ya no hay espacio para la indiferencia ni para seguir celebrando una caída disfrazada de avivamiento. La Iglesia de Cristo está en una encrucijada, y cada creyente tiene en sus manos la posibilidad de marcar la diferencia entre la ruina o la restauración. Imagina por un momento el impacto de un pueblo despierto, un remanente que se niega a aplaudir lo falso y que se levanta con valentía para buscar la verdad sin compromisos.
Un pueblo que no se conforma con lo cómodo, que desafía la corriente, que camina contra viento y marea, guiado por la luz eterna de la palabra. No es una utopía, ni un ideal inalcanzable. Es la realidad a la que Dios nos llama hoy, porque Él no desea una iglesia adormecida, ni una multitud que solo se emociona, sino un cuerpo vivo, activo, santo y comprometido con su propósito. Pero esta transformación requiere sacrificio, requiere dejar atrás la zona de confort, la popularidad fácil y la religiosidad vacía. Requiere un corazón dispuesto a arrepentirse, a escuchar la voz de Dios aunque duela, a romper con todo lo que impida el crecimiento espiritual auténtico. El enemigo sabe que la batalla está en las mentes y en los corazones. Por eso, siembra confusión, superficialidad y falsas promesas. Pero también teme a los valientes que con fe y discernimiento se levantan para declarar la verdad y vivirla cada día. La historia no recordará a los que aplaudieron sin pensar, sino a los que dijeron basta, a los que tomaron una postura firme y firme decidieron ser luz en medio de las tinieblas. Tú puedes ser parte de esa historia. Hoy te desafío a que no permitas que la comodidad te seduzca, ni que la apatía apague tu fe, que no te engañen las apariencias ni las multitudes ruidosas. Busca la profundidad, la verdad y la santidad que transforman vidas y glorifican a Dios. Haz un compromiso contigo mismo y con Dios. Ser un instrumento de restauración, un buscador incansable de la verdad, un creyente que no teme enfrentar la realidad aunque duela, porque sabe que la verdadera libertad está en la obediencia. No estás solo en esta lucha. Hay un ejército invisible de creyentes despiertos que caminan a tu lado, que oran contigo, que te animan a no rendirte. Únete a ellos, fortalece tu espíritu y avanza con valentía. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La batalla es espiritual, pero la victoria es segura para los que permanecen firmes. No permitas que tu historia sea la de alguien que aplaudió su caída. Sé protagonista de la restauración, del verdadero avivamiento, del cambio radical que el mundo necesita y que Dios anhela ver en su iglesia. La decisión está en tus manos. No la pospongas. No permitas que otro día pase sin que hagas algo para cambiar tu realidad espiritual y la de tu comunidad. El tiempo es ahora. La voz que clama en el desierto está llamándote. ¿Responderás al llamado o seguirás aplaudiendo la caída? Haz que tu respuesta sea un sí rotundo, un sí que transforme, un sí que lleve vida, porque Dios quiere levantarte, restaurarte y usarte para algo mucho más grande que cualquier espectáculo o emoción pasajera. El verdadero avivamiento comienza contigo, no lo dejes para mañana.